A ver, cuando miramos un bosque, lo que vemos es una extensión inmensa de árboles. Pero claro, para un gestor forestal, esto es muchísimo más que un paisaje. Es un recurso increíblemente complejo que necesita ser comprendido y, sobre todo, gestionado de una forma sostenible. Y aquí empieza todo, con la primera fase, que es un desafío enorme: crear el plan maestro, lo que llamamos un inventario forestal. Y claro, de aquí sale la pregunta del millón. Si nos enfrentamos a miles de hectáreas y literalmente millones de árboles, ¿cómo es posible obtener una imagen que sea precisa y útil de todo el conjunto? Hay una máxima que es clave: no se puede gestionar lo que no se mide. Así que vamos a ver exactamente cómo se le da respuesta a esta pregunta. Vale, vamos a meternos en materia. Antes de coger siquiera una cinta métrica o cualquier otra herramienta, lo primerísimo es definir el propósito. Un inventario forestal, que nadie se confunda, no es simplemente contar árboles. Es mucho más. Funciona casi como una prueba diagnóstica. Es la base, los cimientos sobre los que se va a construir todo el plan de gestión del monte. Y es que los objetivos, como vemos aquí, son de lo más variado. No hablamos solo de madera. Se busca recopilar información legal, ecológica, incluso socioeconómica. Se necesita describir qué especies hay y cuánto crecen para luego poder organizar su aprovechamiento de forma que sea sostenible. Pero la clave de todo, el punto crucial, es este. El inventario tiene que encontrar el equilibrio perfecto entre usar los recursos y garantizar que el bosque va a seguir ahí, que va a persistir en el tiempo. Bien, una vez que tenemos claros los objetivos, llega el momento de tomar la primera gran decisión a nivel de método. Hay dos caminos principales. ¿Nos lanzamos a la tarea titánica de medir absolutamente cada árbol o aplicamos un enfoque estadístico y medimos solo una parte que sea representativa del total? Aquí tenemos las dos opciones sobre la mesa. A la izquierda, el inventario pie a pie, también llamado por enumeración completa. Sobre el papel parece el método perfecto, ¿verdad? 100% exacto, pero en la realidad es carísimo y, sorprendentemente, está plagado de posibles errores humanos. A la derecha, el inventario por muestreo. Es más rápido, más económico y, como vamos a ver, su nivel de error se puede controlar y cuantificar. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Resulta que la experiencia nos ha demostrado que esa supuesta exactitud del inventario pie a pie es básicamente un mito. El cansancio de los equipos, la monotonía, las condiciones del terreno, todo eso introduce errores de medición que no son pequeños, pueden llegar hasta un 15%. Por eso mismo, tanto por el coste como por estos errores, hoy en día la inmensa mayoría de los inventarios profesionales se hacen por muestreo. Es el estándar. Vale, entonces, nos vamos a centrar en el muestreo. Pero ojo, para que un muestreo sea fiable, no vale hacerlo de cualquier forma. Todo el proceso arranca mucho antes de poner un pie en el bosque, con los que se conocen como trabajos de gabinete. O sea, todo el trabajo de planificación que se hace desde la oficina. Es aquí donde se crea el plan, el blueprint científico de todo el inventario. Para entender bien este diseño, hay dos conceptos que tienen que quedar clarísimos. Por un lado, la población, que representamos con una N mayúscula. Es el conjunto de todas las parcelas imaginarias en las que podríamos dividir nuestro monte. Y por otro, la muestra, con una N minúscula, que es el subconjunto de esas parcelas que de verdad vamos a ir a medir. La clave de todo esto es que si esa muestra, la N, está bien elegida, nos va a dar una imagen fiable de toda la población, la N. Este diseño de muestreo se basa en una serie de decisiones que son, fundamentales. Estas decisiones, que se toman tranquilamente en la oficina, van a determinar la calidad y la fiabilidad de todo el inventario. Podríamos decir que son los auténticos pilares de todo el plan. El primer pilar, lógicamente, es saber qué queremos medir. Para describir el bosque se usan parámetros estadísticos. El más básico de todos es la media aritmética. Simplemente nos dice cuál es el valor promedio de una característica que nos interese, como por ejemplo el diámetro típico de los árboles. Nos da, por así decirlo, una primera foto del estado general del monte. Pero claro, con el promedio no es suficiente. Aquí entra la desviación estándar, que lo que nos dice es cómo de variados son los árboles entre sí. Si la desviación es baja, significa que el bosque es muy uniforme, casi todos los árboles se parecen. Si es alta, nos enfrentamos a un bosque muy heterogéneo, con árboles grandes y pequeños mezclados. Y este dato es absolutamente crucial, porque un bosque más diverso va a necesitar, casi seguro, un plan de gestión bastante más complejo. Muy bien, la unidad con la que se trabaja en el campo, la unidad básica de medida, es la parcela. Aunque puede haber otros tipos, lo más habitual es usar parcelas circulares, con un radio que normalmente va de los 10 a los 15 metros. Y es dentro de este círculo imaginario donde se van a medir todos y cada uno de los árboles. Vale, y llegamos a la pregunta clave de todo este diseño. Si hemos decidido que no vamos a medir todas las parcelas,
cuántas necesitamos medir para que esto funcione. El tamaño de la muestra, esa n minúscula de la que hablábamos, no es algo que se elija al azar, ni mucho menos. Se calcula con una fórmula. Y el cálculo de ese tamaño de muestra es, en realidad, un equilibrio delicado entre varios factores. Por un lado tenemos el nivel de confianza que queremos y el error máximo que estamos dispuestos a aceptar. O, lo que es lo mismo, qué nivel de seguridad y de precisión estamos buscando. Y por otro lado, influye la propia naturaleza del bosque. Cuanto más heterogéneo sea el monte, más parcelas vamos a necesitar para poder describirlo con una fiabilidad aceptable. Perfecto. Ya hemos calculado cuántas parcelas necesitamos. Ahora el siguiente paso es ¿dónde las ponemos? Ahora es cuando pasamos del cálculo puramente abstracto a crear un mapa de trabajo real para los equipos que irán al campo. El método que más se usa con diferencia es el que se llama muestreo sistemático. Y es un proceso muy lógico, la verdad. Una vez que tenemos n, el número de parcelas, se coge el mapa del monte y se le superpone una malla regular, como una cuadrícula. Los puntos donde las líneas de esa malla se cruzan nos marcan el centro de cada parcela. Y para terminar, se utiliza un sistema de información geográfica, un SIG, que extrae las coordenadas GPS exactas de cada uno de esos puntos. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. A la izquierda vemos justo eso, el resultado del trabajo de oficina, el mapa del monte con esa malla de puntos bien distribuida. Y a la derecha, la herramienta que convierte ese plano en realidad, un GPS cargado con las coordenadas de cada uno de esos puntos. Lo que era un plan abstracto en un ordenador se ha convertido en una guía de navegación súper precisa para el equipo de campo. Con esto, el plan maestro estaría completo. Ya se ha decidido el por qué, se ha elegido el cómo, el muestreo, y se ha diseñado un mapa preciso que nos dice el dónde. El trabajo de gabinete, por tanto, ha terminado. Pero esto, claro, es solo el principio. La pregunta que queda en el aire es, con este plan, que sobre el papel es perfecto, ¿qué desafíos esperan ahora en el terreno? Bueno, pues una vez que tenemos todo el diseño de muestreo listo, ahora sí que sí, toca llevar esos planos a la realidad. Vamos a meternos de lleno en cómo se ejecuta un inventario forestal directamente sobre el terreno. Claro, ya hemos definido en la oficina, en lo que llamamos la fase de gabinete, todo, la forma, el tamaño, cuántas parcelas y dónde van a estar. Pues ahora el equipo cierra el ordenador, coge el material y sale al monte. Aquí empieza lo bueno, el trabajo de campo. Es el momento de la verdad, donde toda esa planificación teórica se enfrenta a la realidad, a veces muy compleja del bosque. Y este trabajo lo suele hacer un equipo de 2 personas, 2 profesionales forestales que son los que van a transformar la teoría en práctica. Su misión es súper clara, aplicar un protocolo de medición que está definido de antemano y que es muy, muy riguroso. Y esto es importantísimo, tienen que dominar ese protocolo a la perfección antes de salir. ¿Por qué? Porque cada inventario es un mundo, tiene sus propias reglas y aquí no se puede improvisar, nada de nada. Vale, pues todo este trabajo de campo se organiza en una secuencia muy lógica, en 3 grandes fases. La primera, lógicamente, es encontrar el centro exacto de cada parcela. La segunda es delimitarla, lo que llamamos replantearla, para saber qué árboles vamos a medir. Y la tercera, claro, es ponerse a medir. Vamos a ver cada uno de estos pasos con un poquito más de detalle. Venga, pues empezamos por el principio, que es el primer gran desafío, la navegación. A ver, hay que imaginárselo. Estás en medio de un bosque enorme y tienes que encontrar un punto geográfico con una precisión casi milimétrica. Esto no es solo el primer paso, es que es el cimiento de todo. Si fallas aquí, la validez de todo el inventario se viene abajo. Y aquí, por suerte, la tecnología es nuestra gran aliada. Lo que se hace es coger las coordenadas del centro de cada parcela, que ya se han generado con un SIG, un sistema de información geográfica, y se cargan en un GPS. Y ya está. Con la función irá o goTo, el cacharro te va guiando por el monte hasta que llegas al punto exacto. Una vez que el GPS te dice «has llegado», es fundamental marcar ese punto físicamente. Lo más normal es clavar un jalón topográfico, que es esa pértiga de colores, para tener una referencia visual clara. Pero ojo, si estamos en un inventario permanente, de esos que se van a repetir cada ciertos años, la cosa cambia. Ahí se suele enterrar un tubo de metal. ¿Para qué? Pues para que dentro de 10 años, cuando se vuelva, se pueda encontrar el punto exacto con un detector de metales. Así garantizamos que medimos siempre en el mismo sitio. Pero mirad un momento el contraste que tenemos aquí, porque es que es alucinante. A la izquierda, el GPS actual. A la derecha, las herramientas de antes. Es que antes de que existieran los satélites, encontrar una parcela era un arte, de verdad. Necesitabas un dominio total de la brújula para no desviarte, de la cinta métrica para clavar las distancias y del clinómetro para ir corrigiendo la pendiente del terreno. Un trabajo totalmente artesanal que exigía una habilidad y una experiencia brutales. Perfecto. Ya hemos encontrado y marcado el centro. Pasamos al segundo paso, el replanteo. ¿Qué es esto? Pues ahora toca definir con total exactitud el perímetro de nuestra parcela. Y todo esto para responder a la pregunta del millón, ¿qué árboles medimos y cuáles no? Y aquí no hay opiniones, la objetividad tiene que ser absoluta.
Esa es justo la pregunta, y el replanteo es el proceso para contestarla. Pero, cuidado, esto no va de «yo creo que este entra» o de dibujar un círculo a ojo. Para nada. Consiste en aplicar un criterio matemático, una regla súper estricta, a cada árbol que esté ahí, en el borde, en la duda. Así se decide, sin ningún tipo de ambigüedad, si se mide o no se mide. Y fijaos en este esquema que lo explica genial. La regla es muy simple en teoría. La decisión depende de una única medida, la distancia en horizontal desde el centro de la parcela hasta el eje del tronco del árbol. Si esa distancia es menor o igual que el radio de la parcela, ¡zas!, el árbol está dentro. Si es mayor, está fuera. El dibujo lo muestra muy bien. Tienes árboles que claramente están dentro, otros que claramente están fuera, y luego están los que están justo en el límite, los dudosos. Es con esos árboles donde hay que ser extremadamente preciso con la medición. Y aquí llegamos a un punto técnico que es fundamental. Ojo, la distancia que medimos no es la que mides caminando por el suelo, la distancia real. No, es su proyección en un plano horizontal. ¿Por qué tanta complicación? Porque la pendiente del terreno engaña, introduce un error que es inaceptable en un inventario. Así que da igual si usas un ipsómetro láser moderno o la cinta y el clinómetro de toda la vida. Tienes que corregir esa pendiente. Es obligatorio. La exactitud de todo el trabajo depende de esto. Vale. Ya tenemos la parcela localizada y ya sabemos exactamente qué árboles vamos a medir. Pues ahora sí que llegamos al corazón de todo esto, a la fase de medición. Todo el curro de encontrar el punto y delimitar el perímetro, bueno, pues culmina ahora, en el momento de recoger de forma sistemática todos los datos que nos van a decir cómo está ese trocito de bosque. Y la herramienta que lo dirige todo, la que manda en este proceso, es el estadillo de campo. Pero no nos imaginemos un simple formulario para rellenar. No, es mucho más. El estadillo de campo es el propio protocolo de medición hecho papel o tableta digital. Es la garantía de que todo el mundo mide lo mismo de la misma manera en todas las parcelas. Es, sin duda, la pieza clave para que el inventario sea coherente. Normalmente, este estadillo se organiza en 3 grandes bloques. El primero es el de identificación, que es como el DNI de la parcela, en qué monte estamos, qué número de parcela es, las coordenadas, la fecha, lo básico para saber dónde y cuándo se midió. El segundo bloque es para parámetros complementarios, cosas del entorno de la parcela, la pendiente que tiene el terreno, la orientación, la altitud o incluso el modelo de combustible para prevención de incendios. Y luego viene el tercer bloque, el meollo de la cuestión, la dendrometría, que no es otra cosa que las mediciones de los árboles y los arbustos. Dentro de este bloque de dendrometría, el protocolo suele ser muy listo y distingue 2 niveles de medición. A ver, a todos, absolutamente a todos los árboles que han entrado en la parcela, los que llamamos pies mayores, se les mide una cosa fundamental, el diámetro normal. Pero claro, medirlo todo en todos los árboles sería lentísimo y carísimo. Por eso, para ir más allá, se elige una pequeña submuestra de árboles que sean representativos. Son los árboles tipo. Y a estos sí, a estos se les hace una ficha completa. Además del diámetro, se les mide la altura total, el espesor de la corteza y hasta el crecimiento que han tenido en los últimos 10 años. ¿Y por qué justo esas variables? Pues porque son las que nos permiten calcular el volumen de madera con precisión, saber cómo de sano está el árbol y sobre todo predecir cómo va a crecer en el futuro. Y con esto, el trabajo de campo termina. Lo que empezó siendo un simple punto en un mapa se ha convertido en miles y miles de datos súper precisos, tomados con un rigor enorme directamente en el bosque. Detrás de cada número hay un procedimiento, un porqué. Pero claro, ahora queda la gran pregunta. Tenemos un montón de mediciones de parcelas sueltas, de pequeños círculos en el bosque. ¿Cómo narices transformamos todo eso en una imagen completa, fiable, de todo el monte? ¿Cómo pasamos de esos datos brutos a un plan de gestión que de verdad funcione? Vale, una vez que se ha terminado todo el trabajo de campo, ¿qué pasa? Pues que tenemos un montón de datos en bruto, de números, de mediciones de cada parcela, y todo eso hay que procesarlo. Es que esta es la fase clave, donde esos números se convierten en información que de verdad sirve para algo, para la gestión del monte. A ver, al final, todo ese trabajo de medir en el monte se resume en poder contestar a 2 preguntas, que son fundamentales. La primera tiene que ver con las existencias, o sea, cuánta madera tenemos ahora mismo, es como una foto fija del estado del bosque. Y la segunda, claro, es el crecimiento, a qué velocidad está creciendo esa madera. Esto ya no es la foto, es la película. Nos deja ver cómo evoluciona el monte con el tiempo. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno con el primer cálculo, el de las existencias. Esta es la métrica base, vamos, el pilar sobre el que se va a construir cualquier plan de gestión o de aprovechamiento que quiera ser sostenible. El procedimiento para pasar de las mediciones de cada árbol a un valor que podamos usar y comparar es muy sistemático, sigue 4 pasos. Primero, cogemos los árboles que hemos medido y los agrupamos. Luego, calculamos sus dimensiones clave, como el área basimétrica y el volumen.
Y ya por último, extrapolamos esos datos de nuestra pequeña parcela a la unidad de referencia que es la hectárea. Para que toda esta teoría se entienda bien, lo mejor es verlo con un ejemplo práctico. Así que vamos a seguir paso por paso los cálculos que se harían para una parcela de verdad, la número 211. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, en el estadillo de campo. Este papel es donde se apunta con muchísimo cuidado cada medición, los diámetros, las especies, las alturas de los árboles que hemos elegido como tipo. Es la fuente original de los datos, el resultado directo del trabajo en el monte. Para este ejemplo, los datos de partida son muy claros. Estamos en la parcela 211. Es una parcela circular con un radio de 15 metros, lo que nos da una superficie de, un poco más de 700 metros cuadrados. Y dentro de este círculo se han medido 14 árboles, o como los llamamos técnicamente, 14 pies mayores. El primer paso es poner un poco de orden. En vez de trabajar con 14 diámetros distintos, que sería un lío, los agrupamos en lo que llamamos clases diamétricas. Básicamente son intervalos de 5 centímetros. Como se ve en la tabla, pues tenemos 4 árboles que caen en la clase de 15 centímetros, otros 4 en la de 20, y así con todos. Esto nos simplifica la vida, pero muchísimo para los cálculos que vienen ahora. Ahora pasamos a un concepto que es fundamental, el área basimétrica. A ver si me explico. Si cortáramos un árbol a la altura del pecho, a 1,30 m del suelo, el área de ese corte, de esa sección, es el área basimétrica. Se calcula con la fórmula del área de un círculo, usando el diámetro medio de cada clase. Nos da una idea muy buena de cuánto espacio del suelo está, por así decirlo, ocupado por madera. Pues aquí lo que hacemos es aplicar esa fórmula. Calculamos el área basimétrica para un árbol típico de cada clase. Y, lógicamente, la multiplicamos por el número de árboles que hay en esa clase. Sumamos todo y ya tenemos el área basimétrica total para la parcela, 0,7423 metros cuadrados. El siguiente paso es calcular el volumen, la cantidad total de madera. La fórmula es como la del volumen de un cilindro, pero con un matiz. Multiplicamos el área basimétrica por la altura del árbol, sí, pero le añadimos un factor de forma o coeficiente mórfico. ¿Y esto por qué? Pues porque un árbol no es un cilindro perfecto, se va estrechando hacia la punta, y este factor lo que hace es corregir esa forma cónica del tronco. Aplicando esa fórmula de volumen a cada una de las clases, obtenemos los datos de la tabla. Fijaos, por ejemplo, los 3 árboles más gordos, los de la clase 40. Ellos solos ya suman casi 3 metros cúbicos de madera. Al final, el volumen total que hemos medido dentro de nuestra parcela de 700 y pico metros cuadrados es de 4,729 metros cúbicos. Claro, este dato de 4,729 metros cúbicos solo vale para nuestra parcela, no podemos compararlo con nada. Para tener una métrica estándar, que nos sirva para todo, tenemos que extrapolarlo a la superficie de una hectárea, o sea, 10.000 metros cuadrados. Y esto no tiene ningún misterio, se hace con una simple regla de 3. Y aquí lo tenemos, el resultado final de todo el proceso para nuestra parcela. Después de la extrapolación, las existencias en la parcela 211 son de casi 67 metros cúbicos por hectárea. Este es el dato clave, el valor que se usará luego para calcular la media de todo el monte y empezar a planificar. Bien, ya hemos calculado las existencias, que es como saber qué tenemos hoy, pero ahora hay que entender cómo funciona el bosque, su dinámica. Para gestionar de forma sostenible es absolutamente vital saber a qué ritmo está creciendo nuestro recurso, así que toca estimar los crecimientos para poder saber qué pasará en el futuro. Para saber cuánto crece el bosque, los técnicos forestales usan principalmente 2 métodos. El primero es la medición directa, que es como mirar al pasado reciente del árbol para ver qué ha hecho. El segundo es la comparación de inventarios, que analiza el cambio en todo el monte entre 2 momentos diferentes. El método directo es una pasada, la verdad. Se usa una herramienta que se llama barrena de Pressler, que saca un cilindro pequeñito de madera, un tarugo, del tronco de los árboles tipo, y en esa muestra se ven perfectamente los anillos de crecimiento. Si medimos la anchura de los últimos 10 anillos, por ejemplo, podemos saber cuánto ha crecido ese árbol en diámetro en la última década, y con eso estimar su crecimiento en volumen. El segundo método es más matemático, más de concepto. Se basa en una lógica de contabilidad, por así decirlo. El crecimiento total en un periodo de tiempo es el volumen que tenemos al final, más todo lo que se ha cortado o sacado en ese tiempo, menos el volumen con el que empezamos. Vamos a desglosar esa fórmula para que quede clarísima. La I es el incremento, que es lo que queremos averiguar. V2 son las existencias que tendríamos en un segundo inventario años más tarde. V es el volumen extraído, o sea, las cortas que se han hecho en ese tiempo. Y V1 son las existencias del primer inventario, nuestro punto de partida. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad le da sentido a todo este trabajo. Ya sabemos cuánta madera hay y a qué ritmo crece.
Con estos dos datos fundamentales en la mano, ¿cómo se toman las decisiones para que el aprovechamiento de hoy no ponga en peligro la salud y la productividad del bosque del mañana? Pues esa es la esencia de la ordenación forestal.